Buenas tardes a todos nuestros queridos escuchas. Estamos presentando Rueda de la Vida, tu programa que gira y gira. Yo soy Mariana López y te voy a acompañar a conocer desde los sueños más interesantes hasta las corrientes esotéricas más intrigantes. Vamos a disfrutar, pensar y jamás quedarnos con la duda ante los enigmas. Vamos a comenzar con la presentación de los siguientes tópicos en el programa 1 de Rueda de la Vida. Primero, conoceremos a Kali y su país, India. Luego vamos a hacer un salto relacionado a la religión y la política. ¿Estarán entrelazados? Y vamos a cerrar el programa con una historia de la India, llamada El León y la Grulla. Así que comencemos. Bueno, me gustaría comentar antes de empezar que hablar de Kali ha requerido bastante enfoque de mi parte. Resulta imposible definir todo lo que representa y lo que le rodea a esta diosa. Espero ahondar en próximos videos un poco más sobre el mundo que ofrece la India en los aspectos religiosos. Aunque algo interesante que me gustaría tratar es sobre la mitología que trae la India consigo. ¿Se han fijado que hay muchísima atención en la mitología china, la mitología japonesa, rusa, la mitología mexicana? Pero jamás he visto que al encender la tele, por ejemplo, estén hablando de algún tipo de monstruo de la India. Más bien, nunca me he topado con ningún programa en la televisión hablando de esta cultura tan impresionante. Y por qué no decirlo con una filosofía complicada. Digo complicada porque realmente al intentar conocer a Kali tuve que buscar un esquema, el cual voy a colocar en este video para que podamos entender juntos lo que yo me preguntaba. Pero antes de eso, quiero que hablemos primero de dos cosas: el sánscrito y la filosofía de la India. A ver. Cuando a mí me dicen sánscrito, me acuerdo de las letras que significan Om, de los mantras como el Om Mani Padme Hum y de Ganesha, ¿sabes? Ese humano con cabeza de elefante que destruye todos tus obstáculos. Pero antes de eso, ¿qué es el sánscrito? Que les voy a contar un poco de definición. Etimológicamente, la palabra sánscrito significa, cuando separamos los vocablos, sam y krita, que significa esmerado, perfecto, impecable. Entonces, el sánscrito, para aterrizar un poco más, es una lengua primitiva de la India, de un sector nórdico. Y, bueno, ¿qué trae esto? Trae literatura religiosa, literatura filosófica y artística. Además, es una de las lenguas indoeuropeas más antiguas, después del griego y el hitita. ¿Conocías esa lengua? El sánscrito, al momento de su contacto con los mundas gangéticos, fin del periodo ario, que corresponde al reino de Magadha, en el siglo IV, tomó tres formas. Y tú dirás, ay, ¿qué es Munda Gangéticos y Magadha? Bueno, eso lo vamos a definir en los comentarios de este video para que tengan de dónde estudiar. Pero el reino de Magadha fue de un rey de la India. Y este rey, en este periodo, antes de Cristo, tuvo una mutación, no el rey, el sánscrito. Pero vamos a hablar solo por encima de esto para que no digan, ay, esto es una clase de historia. Y en cierta parte tenemos que saber, oye, ¿de dónde viene esto? ¿Qué es esto? Porque, no sé, pero yo creo que mucha gente que dice, sí, le decimos sánscrito, ¿cierto? Y ellos,
no sé, ¿qué es eso? Y pues tienes que tener conocimiento de qué dices, qué haces, qué piensas, qué hablas. No puede ser que solo porque veas la letra en sánscrito de Om, te la quieras tatuar. ¿Por qué te la quieres tatuar, por ejemplo? ¿Por qué quieres dibujar eso? ¿Cuál es el sentido de eso? Así que vamos a hablarlo. El sánscrito tomó 3 formas: sánscrito académico, sánscrito védico y sánscrito clásico. ¿Cuál nos interesa? El védico. ¿Por qué? Porque salió un libro que se llama Rig Ved. El Rig Ved está dedicado a los dioses y compuesto en el milenio 2 antes de Cristo. ¿Qué te parece? Después de que ya definimos un poco esto, tú dirás, ajá, ya sé que es el sánscrito. ¿Y en dónde se usa? ¿Cómo? ¿Se come? No, no se come, se habla, se lee, se estudia. El sánscrito es utilizado en el hinduismo, el budismo y el jainismo. Todo con ismo. Bueno, esa es otra cosa que me pareció bastante interesante hablar con ustedes. Yo cuando comencé a buscar esto, la verdad es que yo no sabía mucho de religiones en la India. Pero cuando me puse a buscar, la India es inmensa. Este video no cubre ni el 20% de lo que se merecería un video sobre la India, sobre Cali. Pero a rasgos generales va a ser excelente. Ahora, una pregunta para ti. Cali pertenece a el hinduismo, al budismo o al jainismo. Te lo voy a dejar de tarea. Mientras seguimos con este video, seguramente vas a encontrar la respuesta. Ahora, el sánscrito es utilizado en estas 3 corrientes. Pero ojo, el ser humano cuenta en su vocablo con numerosas expresiones con procedencia directa o indirecta del lenguaje sánscrito. Como por ejemplo, ¿cuál se te ocurre? Cuando tú haces una acción y se te devuelve, eso se llama, no es mala suerte, se llama karma. Luego hablamos del nirvana, ese paraíso. ¿Cómo llegamos a él? La palabra shanti. Y tú dirás, ok, son palabras lejanas a mí. Pero hay una que me pareció muy, muy interesante. La palabra ajedrez viene del sánscrito. Ahora, el sánscrito está vinculado con un deporte, digámoslo así, en Occidente, el yoga. Y en el yoga se pronuncian todas estas poses, que por cierto soy bastante mala en ejecutar. Pero en fin, vamos a retomar la idea principal. Ajedrez y sánscrito. Vamos a revisar de dónde llegó el ajedrez. Bueno, estos juegos con tableros y piedritas se jugaban en China y Japón hace más de 4000 años atrás. Y los chinos llevaron estos juegos a la India. Por supuesto, evolucionaron con el tiempo y al evolucionar, su nombre también lo hizo. En sánscrito se llamaba chaturanga. Obviamente, quizás lo pronuncié un poco mal, pero significa 4 fuerzas. ¿Y por qué 4 fuerzas? Por las fuerzas del ejército, por los carros de guerra, por los elefantes de caballería e infantería. Y esto no se quedó así nada más. Cuando diversas culturas asimilan este juego, se fue deformando aún más la palabra.
hasta saltar a la palabra Shatrang, que en persa significa rey. Y cuando unes esta palabra, sale Shamat, que significa rey matado. ¿Qué tal te quedó el ojo? O bueno, el oído. Ahora vamos a seguir con esto de historia, religión, Kali. No veo a Kali en ninguna parte. Pero si queremos entender un poco sobre Kali, necesitamos entender el trasfondo de esto para llegar a comprenderla. Entonces, ahora que abarcamos qué es el sánscrito, podemos hablar un poco de la filosofía de la India, que si te diste cuenta cuando lo tocamos, el sánscrito es la herramienta de la cultura, el arte y el conocimiento. En la filosofía de la India, buscamos el equilibrio de las energías creativas, intelectuales, emocionales y espirituales, no con el fin de ser poderoso o de aparentar algo sin alcanzar nuestro mayor potencial. Buscamos equilibrio entre paz y guerra, frío y caliente, femenino y masculino. Se trata de dinamismo. Y cuando hablamos de dinamismo es cuando conocemos el esquema de las diosas de la India, que te lo voy a presentar a continuación. Entonces, podemos observar que todo viene del Brahman, que significa el absoluto. Me voy a enfocar principalmente en la trinidad de las energías femeninas, que son los Shaktis. Y aquí, bueno, tú ves y dices, una se llama Sarasvati, otra se llama Lakshmi, otra Durga, un igual que dice Parvati. A Mariana aquí no hay ninguna Kali. Bueno, tranquilo, tranquilo. Quiero que veamos una cosa. ¿Por qué siempre hay una trinidad? Me lo pregunto y me lo pregunto, porque siempre hay un 3. En este caso, tenemos esta dualidad en esa trinidad, por decirlo de alguna manera. Tenemos la entidad masculina y la entidad femenina. Siempre hay una dualidad. Nunca es algo enteramente negro, enteramente blanco, enteramente masculino o femenino. Es algo completo, es algo que realmente veo que se aprecia en esta rama del hinduismo. Quiero que hablemos sobre Durga. Es la diosa de la superación, el coraje, las pruebas. Cuando hablamos de Durga, se puede asimilar que ella representa a Parvati, también representa a Lakshmi y también representa a Sarasvati. Todas estas en una se llaman Shaktis. Y las Shaktis tienen otra, digamos que, simplificación, todas en una, que se llama Devi, la diosa Devi. La diosa Devi representa a todas las diosas en todas sus manifestaciones, sean positivas o negativas. Negativas en el sentido de que pueden ser violentas, pero no de que realmente sean malas. Quería aclarar eso. Así que de allí, de Durga, sale esta Kali, ¿sí? Kali es una manifestación importante de lo que es la lucha. Y voy a leerte un poco sobre el origen de la diosa Kali, ¿sí? Se cuenta que el origen de la diosa Kali tuvo lugar en el entrecejo de la deidad Durga, considerada como la diosa madre de los dioses de la India. Su nacimiento tuvo lugar mientras Durga luchaba contra las fuerzas malvadas, y nada más nacer, Kali tuvo que luchar contra demonios
junto a su madre. El ataque de Kali sobre las fuerzas del mal tan solo pudo ser detenida por el dios Shiva, que logró detener a la diosa de la destrucción, naciendo la relación entre dos dioses que con el paso de los años acabarían casándose. ¿Cómo es la diosa Kali? Para reconocer a Kali, de entre todos los dioses de la India, debemos hablar sobre su aspecto, siendo muy definitorio por lo diferente a lo que estamos acostumbrados en los dioses. Ya sabes, tienen un aire de tranquilidad, pieles color durazno y no chorreando sangre y vistiendo brazos como falda. Pero, sí, todo tiene un pero. No todo es lo que parece. Ahora bien, Kali tiene ojos de color sangre, sí, bueno, aceptable, sí. Siendo este líquido el que rodea su cuerpo como si se encontrara constantemente en lucha. Posee 4 brazos. 2 de ellos hacen el símbolo de no tener miedo. En otra, lleva una espada preparada para la lucha. Y del otro lado, sostiene la cabeza de un demonio para simbolizar la lucha contra estos. Y les voy a colocar la siguiente imagen. Yo cuando observo la cabeza que sostiene, no me parece de un demonio, me parece más bien de una persona. Y cuando hice mi investigación, más bien que la cabeza de un demonio representa el ego. Kali viene a destruir nuestro ego para poder ver con verdad y sabiduría quiénes somos y hacia dónde vamos. La representan como la diosa de la muerte y destrucción, pero ¿la muerte de qué? La muerte del egoísmo, la muerte de creer que lo sabes todo. También manifiesta que para crear primero hay que destruir. Observemos un poquito más la imagen. ¿Quién está abajo de ella? Es Shiva, su esposo. Shiva también representa aquel dios destructor y de la guerra. Ambos son muy parecidos, pero él no utiliza armas. Él solo con el pensamiento crea y destruye. Kali es más bien como voy a tomar mis armas y voy a luchar. Esta es la diferencia entre estos dos dioses. Y, importantísimo, mencionar que Devi es una diosa que contiene a todas las demás diosas y cuando es necesario que la naturaleza sea escuchada o respetada, se manifiesta en cada una de estas facetas. ¿Qué opinas de la diosa Kali? Espero tu respuesta en los comentarios. Y la pregunta que te hice hace un rato, ¿de qué religión estamos hablando? Ahora vamos a hablar sobre el punto número 2, la religión y la política. ¿Se entrelazarán entre sí? ¿Tendrán algún tipo de conexión o nada que ver? Bueno, este punto me pareció importante a la hora de hablar no solo de Kali, sino de las personas que practican el hinduismo. La mayoría de la población en India pertenece a esta religión. Luego le sigue el Islam, el cristianismo y el budismo. Por supuesto, hay muchas más, pero es un país extenso y realmente este video no abarcaría todo lo que me gustaría abarcar con respecto a este punto. Cuando decidí empezar a indagar en este punto, pensé en algo que aprendí hace poco, un roce leve, no muy profundo, un término llamado biopolítica, explicado por el filósofo Foucault.
En términos simples, la vía política es el poder que ejerce el Estado sobre nosotros sin que nos demos cuenta. Esto se llama biopoder. ¿A dónde quiero llegar con esto? Te preguntarás, entonces, ¿qué pasa con la política y la religión a nivel de la India? Yo me pregunté eso y dije, sí, debe ser algo interesante. Quizás la palabra no es simple, porque no lo es. Pero pensé que me iba a encontrar con algo que no me iba a hacer sentir de una manera, no sé cómo explicarlo, triste, muy triste. Quiero leerles un extracto de un documento en donde dejaré un link para su lectura, si desean ahondar. Se llama Política y Religiones en la India Contemporánea, de Felipe Luarte Correa. Vamos a empezar. Los principales líderes del movimiento nacionalista habían entendido que para tener éxito en la formación y consolidación del naciente Estado-nación era necesario crear un sistema constitucional, legal y político que diese seguridad y justicia a las minorías religiosas de la península índica, especial, pero no únicamente a los musulmanes, y que contrarrestara de esta manera los nocivos efectos de la exitosa política colonial del dividir y vencerás, aplicada por el Raj británico desde fines del siglo XIX en adelante, la cual fragmentó y polarizó la población del subcontinente en base a la politización de las diferencias religiosas, y también se dividió en castas, en lingüísticas y en regionales. Esto dio origen al comunitarismo o comunalismo, que en inglés se puede decir communalism, y a sus variadas problemáticas en el tiempo. Antes de seguir avanzando, quiero que piensen, ¿qué les llega a la cabeza cuando digo piensa en la India? ¿Quién te viene a la cabeza? Bueno, todos sabemos un icono muy importante de la India, pero es un icono. Pero al final, ¿sabes qué hizo este icono? Me refiero a Mahatma Gandhi, un hombre que representaba no solo la religión budista, sino también poder político ante la adversidad y la violencia. Este punto siento que destrozó de alguna manera esa filosofía religiosa hindú, también la filosofía budista, el camino al nirvana, las verdades exactas, porque no tiene sentido que a través de la política tú busques la división, sobre todo por decisiones o tendencias religiosas. No les mentiré, este punto dudé muchísimo en si colocarlo o no, pero es necesario, es importante, porque la religión es solo la punta del iceberg. ¿A qué nos lleva? ¿Cómo a ciudadanos, que ya lo repetí, de un mismo país, con diferentes creencias, tengan un tratamiento político tan diferente? Porque lo tienen. Hay una novela que no he leído, pero encontré un extracto de un historiador de las religiones que se llama Mircea Eliade, el cual se encontraba en la India estudiando filosofías indias,
y desarrollando su tesis doctoral en yoga que se llama El Yoga, Inmortalidad y Libertad, de Eliade en Diario Íntimo. Y él describe así el panorama. En Dhaka, los maometanos se han levantado con ayuda de la policía. Atacaban las casas de los hindúes, violaban a las mujeres y mataban a los que se resistían. Han quemado barrios enteros ante los mismos ojos de la policía. Los policías solo intervenían cuando algún hindú se defendía con armas. Entraban en la casa, confiscaban las armas y detenían a los hombres. Los musulmanes estaban armados, ellos tenían permiso. Todos los intentos del Congreso de aplacarlos han resultado inútiles. Un grupo armado de maometanos provistos de gasolina entraban a saquear en las casas y les prendían fuego. A los hombres los mataban, a las mujeres las violaban, luego las colgaban de los pies, las despanzurraban y las arrojaban al fuego. Cogían a los niños de los pies y los lanzaban entre las brasas. Eso duró hasta que los hindúes se organizaron también en grupos nutridos, pero insuficientemente armados. Ellos atacaron asimismo un barrio musulmán. Derribaron la mezquita, despanzurraron a las mujeres. Los disturbios se extendieron a toda la ciudad y a las aldeas. La gente lucha con lo que puede, algunos incluso con los dientes y con los puños. Quería agregar esto porque realmente la política y la religión son herramientas que pueden manipular el resultado de la vida de las personas que están en un país y que también, por supuesto, comparten el mundo. Y entre el mundo, entre sí, la religión también es un arma. Quiero cerrar con una fábula de la India llamada El león y la grulla, extraído del libro Fábulas y leyendas de la India. Estos cuentos fueron seleccionados por Joseph Jacobs. Tiene muy buenas ilustraciones hechas por John D. Barton y la traductora al español se llama Eva González Rosales, de la empresa Quaterni. Antes de leer este cuento, quiero aclarar unas palabritas. La primera se llama Himavanta. Es un bosque legendario en donde residen criaturas místicas. Este bosque no existe. Es un bosque legendario. Luego, Benares o Benares en hindi y oficialmente se dice Varanasi. Perdonen, no, mi sánscrito es cero. Es una ciudad situada a orillas del río Ganges. La siguiente palabra se dice así: Bodhisattva. Son las personas iluminadas que decidieron postergar su ida al paraíso para ayudar a otros a encontrar la iluminación. Y la última palabra es Brahmadatta, un antiguo rey de la India. Así que empecemos. El león y la grulla. Un bodhisattva nació en la región del Himavanta como una grulla blanca. En ese momento, Brahmadatta reinaba en el Benares. Resultó que mientras un león comía carne, un hueso se le quedó atascado en la garganta. La garganta se le hinchó y no podía comer nada.
Su sufrimiento era terrible. Una grulla, que estaba posada en un árbol buscando comida, le preguntó al verlo: ¿qué te ocurre, amigo? El león le contó lo que pasaba. Yo puedo liberarte de ese hueso, amigo, pero no me atrevo a entrar en tu boca por miedo a que me comas. No tengas miedo. Si me salvas la vida, no te comeré. Muy bien, dijo la grulla, e hizo que el león se tumbara sobre su costado izquierdo. Pero pensando para sí misma, ¿quién sabe qué hará este tipo? Colocó un pequeño palo entre sus dos mandíbulas para que el león no pudiera cerrar la boca. Metió la cabeza en el interior de su garganta y golpeó un extremo del hueso con el pico, así, con lo cual se desprendió. Tan pronto como el hueso cayó, la grulla salió de la boca del león, golpeó el palo con el pico para soltarlo y se posó en una rama. El león se recuperó rápidamente y poco después estaba comiéndose a un búfalo, el cual había matado, y la grulla pensó: voy a tantearlo. Se posó en una rama cercana y le recitó esta primera estrofa: Rey de las bestias, su majestad, un servicio le hemos prestado y nos tiene que escuchar. ¿Qué recibiremos a cambio? En respuesta, el león recitó la segunda estrofa: Has estado entre mis dientes, aunque siempre estoy buscando presas. Confórmate con seguir vivo, pese a mis costumbres aviesas. Entonces, la grulla replicó con otras dos estrofas: Es incapaz de devolver el bien que le hicieron en el pasado. Es un desagradecido, debía haberlo imaginado. Con mi evidente buena acción no he ganado su amistad. Será mejor que me marche sin arriesgar mi seguridad. Y tras eso, la grulla se marchó volando. Y cuando el gran maestro, el Buda Gautama, contaba esta historia, solía añadir: porque en aquel momento el león era Devadatta, el traidor, y la grulla blanca era yo mismo. ¿A qué se refiere con Devadatta? Es un monje budista perverso y arrogante que, según la tradición, fue condenado al infierno en vida debido a sus actos. Es decir, todo lo opuesto a ser un iluminado. Bueno, este ha sido el episodio número 1 de La Rueda de la Vida. Espero poder haber entregado un poco de la esencia de querer saber más, de entender el trasfondo de las cosas y no solo decir la religión, qué lindo, qué interesante el simbolismo, sino lo que le rodea, de dónde viene ese simbolismo, de dónde viene esa historia, esas personas, esas ramas, esas discusiones, esas tendencias. No todo es simplemente dioses, no todo es simplemente economía, política, dinero. Es algo más complejo que eso. Espero que les haya gustado y recibiré cualquier tipo de crítica constructiva. Un abrazo a todos los escuchas. Esto ha sido La Rueda de la Vida y se despide Mariana López.